Los mayas, una civilización fascinante, dominaron Mesoamérica durante siglos. Conocidos por sus avanzados conocimientos en astronomía, arquitectura y matemáticas, dejaron un legado que continúa asombrando al mundo. Sin embargo, uno de los mayores misterios rodea su desaparición. Alrededor del siglo IX, los mayas abandonaron sus imponentes ciudades sin dejar rastro claro. ¿Qué llevó a una civilización tan avanzada a desvanecerse casi de la nada? Los mayas alcanzaron su auge durante el período clásico, entre los años 250 y 900 después de Cristo. En este tiempo, construyeron majestuosas ciudades como Tikal, Copán y Palenque, lugares vibrantes con pirámides y templos que aún impresionan. Estas ciudades, en el corazón de la selva, prosperaban gracias a un complejo sistema agrícola. La organización de los mayas les permitía cultivar el maíz y otros alimentos necesarios para sostener grandes poblaciones. Además de su agricultura, los mayas sobresalieron en astronomía. Crearon calendarios precisos y mapas celestes que reflejaban una observación detallada del cielo, lo que era central en sus rituales y creencias. Sin embargo, a finales del siglo IX, algo cambió. Las ciudades comenzaron a desmoronarse, los templos fueron abandonados, y el comercio decayó. La poderosa civilización maya parecía desvanecerse sin una razón evidente. Los arqueólogos han estudiado esta enigmática desaparición durante décadas. La falta de registros directos dificulta obtener una explicación clara, pero las teorías sobre lo sucedido son variadas y apasionantes. Una de las primeras hipótesis apunta a las sequías. Los estudios indican que la región sufrió periodos prolongados de sequía, lo que habría afectado el suministro de agua, y en consecuencia, la producción agrícola. Con una población tan grande, los mayas dependían de su sistema de reservas de agua. Si estas fuentes se agotaron, la falta de agua pudo haber obligado a la gente a abandonar sus ciudades en busca de un lugar más habitable. La sequía no solo afectaría la vida cotidiana, sino que también impactaría en las creencias religiosas de los mayas. El agua y la fertilidad estaban profundamente ligados a sus dioses y rituales. Otra teoría intrigante sugiere que el colapso maya fue resultado de conflictos internos. La competencia entre las ciudades-estado pudo haber llevado a una guerra constante, debilitando la estructura política y social. Los mayas eran una civilización de ciudades independientes, cada una con su propio gobernante. Las rivalidades y las luchas por el poder podrían haber agotado sus recursos y debilitado su cohesión. Además, la construcción constante de monumentos requería muchos recursos. El mantenimiento de las élites y la nobleza era costoso, y el pueblo común pudo haberse cansado de sostener este sistema desigual. También se ha especulado sobre la posibilidad de que las enfermedades jugaran un papel en la desaparición maya. Epidemias desconocidas podrían haber diezmado a la población, afectando su organización y sus sistemas de subsistencia. La densa selva de Mesoamérica es un hábitat fértil para todo tipo de enfermedades. Si una epidemia se desató, la falta de medicina avanzada habría sido devastadora para las ciudades mayas. Algunos expertos creen que el agotamiento de los recursos naturales fue un factor clave. La tala excesiva de bosques y el uso intensivo del suelo agrícola podrían haber causado una degradación ambiental irreversible. Sin árboles para retener la humedad del suelo, la erosión habría afectado las tierras de cultivo, dificultando aún más la producción de alimentos en un ambiente ya vulnerable. La deforestación también impactó en los materiales de construcción. Sin recursos suficientes, la edificación de templos y otras estructuras religiosas pudo haberse visto limitada, afectando la vida ceremonial. A medida que las tierras se volvían menos productivas, la presión sobre la población aumentaba. Las disputas por los escasos recursos podrían haber fomentado más conflictos internos y una migración en masa. Así, la gran civilización maya comenzó a vaciar sus majestuosas ciudades. La vida cotidiana se desintegraba, y un silencio inquietante se adueñaba de lugares que una vez vibraron de vida y esplendor. ¡Hey! ¿Ya estás suscrito al canal? ¿No? Pues ¿qué esperas? Suscríbete ahora, y déjame un like si te está gustando este video, y comparte con tus amigos para que también puedan disfrutar de este contenido. Comenta aquí abajo qué te parece el canal, y qué temas te gustaría que exploremos en el futuro. Tu opinión es muy importante y nos ayuda a crecer juntos. Gracias por ver. Aunque las ciudades del sur fueron abandonadas, los mayas sobrevivieron en otras regiones. Ciudades del norte, como Chichén Itzá, prosperaron después del colapso, sugiriendo que la migración fue una estrategia de adaptación a nuevas condiciones.
El traslado al norte llevó a un cambio en la organización maya. Nuevas alianzas surgieron y el comercio se reestructuró, permitiendo que esta civilización siguiera siendo influyente, aunque en una escala más limitada. La migración también trajo cambios en la cultura. Las prácticas religiosas, la arquitectura y el arte maya se adaptaron, integrando elementos de otras culturas de Mesoamérica, lo cual muestra su capacidad de transformación. Sin embargo, incluso las ciudades del norte eventualmente enfrentaron problemas similares. El esplendor de Chichén Itzá y otras ciudades también comenzó a desmoronarse con el tiempo, dejando su propio enigma. La llegada de los españoles en el siglo XVI encontró a los mayas en pequeñas comunidades dispersas. Las ciudades imponentes habían sido abandonadas siglos antes, pero la cultura maya sobrevivía en los pueblos y aldeas. El impacto de la colonización fue otro golpe para la civilización maya. Los conquistadores destruyeron muchos de sus textos y monumentos, buscando erradicar su religión y someterlos a la nueva autoridad. A pesar de los esfuerzos coloniales, la herencia maya sobrevivió en su gente. Hoy, los descendientes mayas mantienen vivas sus tradiciones, idioma y creencias, transmitiendo un legado que sigue latente. En el siglo XX, la arqueología comenzó a descubrir los misterios de esta civilización. Las excavaciones revelaron ciudades ocultas bajo la selva, mostrando la magnitud de la organización maya. Gracias a la tecnología moderna, como el escaneo LIDAR, se han encontrado miles de estructuras ocultas. Esto ha dado lugar a nuevas teorías y planteado preguntas sobre cómo vivían y por qué abandonaron sus ciudades. Cada nuevo descubrimiento arroja luz sobre sus sistemas de ingeniería y organización. La red de caminos, acueductos y terrazas agrícolas sugiere una planificación avanzada que permitió sustentar a grandes poblaciones. Pero la pregunta persiste, ¿por qué una civilización tan avanzada abandonó su esplendor? Los misterios de su desaparición siguen fascinando a los estudiosos, que debaten entre factores ambientales, sociales y externos. Algunos creen que su abandono fue una decisión estratégica. Frente a problemas ambientales o sociales, los mayas tal vez prefirieron adaptarse en nuevas tierras, en lugar de resistir en ciudades deterioradas. Otros sugieren que la cultura maya no desapareció realmente, sino que se transformó. Lo que vemos como colapso pudo haber sido una transición hacia nuevas formas de vida y organización menos centralizadas. Para los mayas, el tiempo era cíclico. Es posible que vieran su propio declive como una fase más en el ciclo de su civilización, aceptando la decadencia como parte de un proceso natural. Las creencias mayas estaban profundamente conectadas con la naturaleza. Quizás el cambio climático, las sequías y la degradación ambiental fueron vistos como señales de los dioses, marcando el fin de una era. Aunque sus ciudades quedaron en ruinas, los mayas dejaron un legado invaluable. Sus conocimientos en astronomía, matemáticas y escritura han influido en generaciones de científicos y arqueólogos. A través de sus códices y monumentos, los mayas comunicaron su comprensión del universo. Aunque muchos textos fueron destruidos, los pocos que sobrevivieron ofrecen vislumbres de su profundo conocimiento. El misterio de los mayas sigue vivo en la actualidad. Sus descendientes, la selva que oculta sus ruinas y el impacto de sus conocimientos nos recuerdan que su historia aún no ha sido completamente contada. Los sitios mayas como Tikal, Palenque y Chichén Itzá atraen a millones de visitantes. Su impresionante arquitectura y la atmósfera enigmática de estos lugares evocan el esplendor de una civilización perdida. La desaparición de los mayas es una de las grandes preguntas de la historia. Sus ciudades siguen en pie, desafiando el tiempo y dejando una huella imborrable. Su legado perdura, envolviendo a cada visitante en el misterio de lo desconocido. Si te gusta lo que ves, suscríbete y dale like. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo contenido. Es gratis y así no te pierdes nada. Nos vemos en el próximo vídeo.